Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Lina María Garzón y hago parte del equipo del Museo de la Independencia Casa del Florero. Hoy nos encontramos con Mario Omar Fernández y con David Cohen, docentes investigadores de la Universidad de los Andes. Mario Omar Fernández es ingeniero químico de la Universidad Químico-Tecnológica de Moscú y tiene una maestría en ingeniería de la misma universidad. Es experto en conservación preventiva y en cultura material y ha trabajado en proyectos culturales con comunidades y con museos como el nuestro. David Cohen es conservador restaurador de bienes muebles de la Universidad Externado de Colombia y tiene una maestría en Patrimonio Cultural y Territorio de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es investigador de las áreas de gestión de riesgos y valoración de patrimonio cultural. La conferencia de hoy durará entre 40 y 45 minutos y luego ambos responderán preguntas del público. Durante la charla pueden ir escribiendo sus preguntas en los comentarios. Espero que disfruten las conferencias la conferencia y de nuevo muchas gracias a ambos por acompañarnos. Muchísimas gracias. Bueno, queremos en primera instancia agradecer al Museo de la Independencia, a su directora Elvira, esta invitación. El museo para nosotros es muy importante, es una institución con la que hemos trabajado durante muchísimos años. Y hoy vamos a hablar precisamente de un proyecto que se hizo hace 12 años y en el que participó una gran cantidad de profesionales de la Universidad Externado. En aquel momento el director era Daniel Castro y el conservador William Gamboa, con los que hicimos una serie de proyectos que dieron lugar a una publicación y a este trabajo que vamos a ver hoy. Este trabajo consideramos que en este momento, en la coyuntura que se vive, tiene una gran importancia, ya que el florero, como todos sabemos, es un símbolo de la independencia, pero también de las contradicciones. Y el trabajo permitió tener un acercamiento a partir de la materialidad y a interpretarlo y valorarlo de otra manera. Algo que tiene mucha relación con lo que está ocurriendo en este momento en el país y en el mundo, donde se están cuestionando los monumentos en los espacios públicos, su importancia o su significado, su relación con el colonialismo o con una serie de tendencias, y que está replanteando un proceso de valoración interesante que toca darle. Pero creo que este ejercicio que hicimos hace ya prácticamente 12 años con el florero toma una vigencia muy importante. ¿David? ¿Se ve la pantalla, Mario? ¿Se está compartiendo bien? Perfecto, yo voy a hablar un poquito acerca, digamos, de esos aspectos históricos que dan origen a ese mito del florero de Llorente y todo lo que fue la reyerta de 1810. De hecho, aquí en Colombia se utiliza la expresión florero de Llorente para hablar o de un chivo expiatorio o para referirse, digamos, a un evento premeditado, como una especie de trampa, ¿no? Digamos que de este hecho, pues obviamente aquí están viendo una página del Ministerio de Educación Nacional. Pues eso se ha repetido incansablemente en los libros de historia, en los textos infantiles, en los textos educativos, de cómo fue el proceso mediante el cual comienza, digamos, a producirse todo un movimiento, digamos, de independencia, que obviamente no fue ni exclusivo de Bogotá. De hecho, pues esto conduce, digamos, a la firma de un acta de independencia. Hubo varias en Colombia y de hecho la de Bogotá ni siquiera fue la primera, pero digamos por el centralismo propio de nuestro país, pues es la que ha quedado como más recordada y registrada oficialmente dentro de la historia. Los hechos pues son muy simples. Llorente era un español, traductor también, por cierto, que tenía una tienda muy importante en el marco pues de la plaza mayor de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, y un grupo de criollos que ya estaba haciendo los planes para detonar, digamos, estos procesos, pues le pide prestado a un florero que sabía que no le iban a prestar. El florero se rompe y a partir de ahí se utiliza eso como excusa para adelantar el proceso, ¿no? Ahora, esto de la ruptura es interesante porque pues es un mito fundacional, y por otro lado, es importante con relación al florero que hay un anclaje simbólico, es decir, el florero más que un objeto es un símbolo, y de hecho la imagen misma del florero es una imagen
pues bastante desconocida para la mayoría de colombianos. Aquí estamos viendo una representación del 20 de julio y el grito de la independencia en un colegio, y fíjense que lo que el niño está cargando es en efecto algo más similar a un florero. Y esto pues ha surgido, y lo vamos a explorar a lo largo de la charla, pues con mucho más detalle, también del el nombre florero, ¿no? La palabra misma pues ha generado este tipo de problemas. Ahora, este proyecto surgió, como lo mencionó Mario, como una iniciativa para la celebración del bicentenario en el 2010. En ese año, a diferencia de lo que ocurrió en el 2019, pues hubo muchas actividades en torno pues a las colecciones, los museos y en general el patrimonio cultural mueble que podía ser parte de esta celebración, ¿no? Y así surgió el proyecto de investigación y de restauración de este objeto, y la propuesta también de una exposición museográfica. Entonces, pues el primer acercamiento a esta imagen, que es el florero de Llorente, pues nos detonó una serie de preguntas que pensábamos equivocadamente que estaban resueltas, que por ser un objeto tan importante dentro de la historiografía nacional, pues pensamos que había muchísima información, y por el contrario, pues nos encontramos con que no era tanta, y esto nos condujo también a pensar una serie de aspectos necesarios para poder adelantar la investigación de este objeto, para entender qué objeto es, cómo fue hecho, y un poco también esos acontecimientos alrededor de lo que significó para el país pues, la ruptura de este objeto. Aquí están viendo una transcripción de una de las primeras transcripciones, además. Fíjense que esto ocurre el 17 de agosto de 1810, es decir, menos de un mes después de los hechos del 20 de julio, en el que se relata qué fue lo que pasó, y fíjense que aquí aparece la presencia de un ramillete, ¿no? Es decir, es el término que se utiliza, y esto pues nos hace preguntarnos qué era un ramillete en el siglo XIX, y si en efecto un ramillete pues se considera sinónimo de un florero. En otras versiones, esta es del 29 de agosto, no se narra, esta aparece en el Diario Político de Santa Fe de Bogotá, no se narra, por ejemplo, no aparece ningún objeto asociado o ligado a la narración del hecho. Simplemente pues, se habla de Llorente, del grupo de criollos, en fin, pero no se menciona que se haya roto o que haya habido un objeto involucrado de por medio. Lo que sí sabemos es que en 1882, es decir, una fecha bastante tardía, 70 años, 72 años después de los hechos del 20 de julio, en el papel periódico ilustrado de este año, también a propósito de la conmemoración del 20 de julio, pues se sabe que ha sido regalado o que se regaló al Museo Nacional un resto del florero que Morales le pidió prestado a Llorente. Es decir, aquí en 1882 es la primera vez que aparece en una fuente documentada el término florero. Y además, esta donación que se hace al Museo Nacional, pues aparece con un grabado, que este es de Ignacio Borda, del Libro de la Patria, de 1894, que él escoge piezas emblemáticas del museo, de la colección del Museo Nacional, para representarlas, y vemos que se trata en efecto del mismo objeto que estamos investigando. Ahora, estas fuentes y este contexto histórico pues fue fundamental pues, para poder tener un conocimiento del objeto, para poder plantear además unos criterios de restauración, y para también poder desarrollar un proceso de restauración que se realizó en este año. Adelante, Mario. Bueno, en ese sentido, como ya David les expresó, al hacer esta serie de preguntas indiscretas, de dónde salió este florero, cómo llegó a Colombia, de qué está hecho, quién lo hizo, y ver que había tantos vacíos, empezamos a buscar información, historiadores del grupo que estábamos trabajando, y encontramos que la única evidencia y el único documento real que teníamos era el florero. Y a partir del estudio de la materialidad del florero, pudimos acercarnos a su apariencia, su forma, sus técnicas de elaboración y su composición material. Lo primero fue observarlo, es ver ese florero en todas sus dimensiones y estudiar, por ejemplo, esa forma
fitomorfas, esa vegetación que representaba. Para eso nos ayudó una especialista española y empezamos a encontrar dentro de las representaciones del florero algunas especies como la palma datilera, que es una planta del norte de África, o, sigue David, esta que es otra planta también que es el, ¿cómo se llama? Hibisco. El hibiscus, es la flor de Siria, y también incluso esta otra planta muy, muy interesante, que es una planta que se llama solano y que fue introducida por Malespina en el siglo XVIII en el Levante español. En últimas, esta paisajista española lo que concluye es que toda la vegetación que se representa existía en el siglo XVIII ya en el Levante español. Esto fue interesante porque era la parte más importante de la información, conjuntamente con este escudo, que era un escudo que había sido estudiado, pero que varios profesionales españoles, conocedores, estudiadores de la nobleza, confirmaron que podía ser era el escudo de los Borbones y que podía ser cualquiera de estos reyes. Esto nos hace pensar, o nos lleva a pensar que seguramente el florero de Llorente fue elaborado en España. Y aunque esto parezca tan elemental ahora, algunas de las publicaciones que existían en el momento que comenzamos la investigación no eran tan contundentes y se hablaba de que posiblemente podía ser checo, que podía ser francés, etc. En ese momento en España existían dos grandes fábricas, la Real Fábrica de Loza de Alcora en Valencia y la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro. Nosotros empezamos a enviar correspondencia a España, a otros profesionales, y empezaron a llegar una cantidad de información, como esta carta de Miriam Bueso, que es una profesional española muy reconocida, y nos decía que el famoso florero de Llorente podría tratarse de una pieza procedente de la fábrica de Valencia, pese al nombre de florero, el hecho de su sección cuadrada, podría tratarse de una vajilla, etcétera, que había coles, que había una cantidad de objetos raros en esa época que podían tener similitud con el florero. Más tarde, otra profesional, en este caso, bueno, esos son algunos ejemplos. Enseguida empezamos a mirar nosotros piezas de Alcora y empezamos a verle cierto parecido a esa pieza que es el florero, que es esa rocalla, que cuando la vemos no sabemos bien a qué se parece o con qué la podemos relacionar. Y cuando uno investiga quiere tener enseguida el resultado. Después otra investigadora nos dio una pista muy importante y nos decía que la fábrica de Alcora tenía, esa cerámica era de color rojiza por la presencia de hierro en su materialidad. No obstante, si la pieza en la cerámica era más blanca, podría pertenecer a el Buen Retiro. Entonces, nosotros analizamos nuestro florero y lo comparamos con piezas de Alcora y veíamos que efectivamente Alcora era rojizo, pero nuestro florero era completamente blanco, lo que dirigió nuestra investigación muy rápidamente a la fábrica del Buen Retiro. La fábrica del Buen Retiro fue una fábrica que trajo Carlos III de Italia, de Capodimonte, y la trajo conjuntamente con los alfareros, con los ceramistas, con los moldes, con la materia prima. Fue una cosa completamente importada. Empezamos a buscar información y ahí mismo empezamos a encontrar una relación muy interesante. Se encontró el catálogo de porcelana del Buen Retiro e incluso encontramos las recetas con las que hacían los barnices. Aquí vemos algunas imágenes y seguimos viendo imágenes que nos llamaron la atención, como por ejemplo esta pieza del catálogo, que tenía una vegetación. Si ustedes miran en la parte superior, la vegetación empieza a tener una relación parecida en las formas, en la decoración con el florero, que es esta imagen que vemos aquí abajo en la parte izquierda inferior. Seguimos buscando información de la materialidad del florero, seguimos viendo qué más podemos encontrar, y empezamos a tomar una serie de muestras. Este proceso fue un proceso que se realizó con una serie de restauradores de bienes muebles. Estaba David, Joana Moreno, María Victoria Barón, William Gamboa, y entre todos, en un proceso bastante complejo, ya que el florero es muy fuerte, muy resistente, se tomaron muestras para determinar la pasta cerámica, los dorados, los vidriados, los esmaltes coloreados y también posible acercamiento a los deterioros. Los resultados trataron de empezar a compararse con esa cronología que existía con la fábrica del Buen Retiro, que era conocida 4 etapas fundamentales en su constitución. Estas 4 etapas estaban marcadas por la dirección de 4 directores completamente diferentes y con técnicas y con características diferentes en su producción.
Lo primero que encontramos fue que el componente fundamental y diferenciador que se encontraba en la última parte, en la última etapa de la porcelana que se hacía en el Buen Retiro, era una porcelana que tenía mucho magnesio porque estaba cogida o recogida en Madrid, cerca del Cerro de Almodóvar. Cuando analizamos nuestra cerámica nos dimos cuenta que no existía ningún tipo de magnesio. Esto nos permitió a nosotros de una vez descartar la posibilidad de que fuera hecha en la última etapa del Buen Retiro. Continuamos estudiando la pasta y encontramos una similitud muy grande con las pastas que se producían en las primeras etapas del Buen Retiro y también que se hacían en Capodimonte. Continuamos. Eso nos permite a nosotros de una vez desechar ese periodo y centrarnos en los periodos anteriores de la fábrica. Eso también nos ayuda porque nos da más tiempo a entender cómo ese torero pudo llegar a estar en Colombia en 1810. Encontramos una de las piezas más importantes producidas, una de las producciones más interesantes, son las del Palacio de Aranjuez en Madrid, que se fabricó en los años 1763-1765. Y si vemos las imágenes, ustedes pueden apreciar a la derecha imágenes del torero, a la izquierda imágenes de este espacio, la sala de porcelana, con rocallas, bien rococó, con las mismas coloraciones. Incluso en esta imagen que está datada, que está firmada, encontramos, adelante David, un detalle específico, que es este detalle que aparece aquí como una especie de fruta con su hoja, al lado de la firma 1763, y es una imagen muy similar a esta encontramos adelante en nuestro torero. Es la misma coloración, la misma textura, la misma forma, lo que nos da la posibilidad de que los moldes hayan sido también utilizados, en este caso en nuestro torero. Continuamos estudiando el vidriado blanco. El vidriado blanco de las primeras épocas del Buen Retiro se caracterizó por tener una presencia abundante de plomo. El plomo, ustedes saben que era un material muy tóxico, incluso generó una enfermedad muy grande que se llamaba el saturnismo en Europa. Y el florero nuestro tenía una composición enorme de plomo, lo que muestra que tenía una relación directa también con los primeros periodos de la fábrica del Buen Retiro. Otra de las cosas más interesantes digamos, es eso, es ya otras investigaciones realizadas por otros profesionales nos confirman que el contenido de plomo es muy similar al encontrado en nuestro florero en otras piezas de esa época. Quizás esto fue lo más relevante y lo más significativo, fue una muestra tomada en la zona del Dorado, en uno de los falcantes de la corona, que nos mostró que estaba compuesto por una gruesa capa de oro de alta pureza. Ese oro de alta pureza fue un hallazgo muy interesante, sobre todo cuando comparamos este resultado con los resultados de otros investigadores españoles, como es la investigadora Sánchez Beltrán, que incluso nos colaboró y hizo un artículo para nuestro libro, donde hablaba de el generoso empleo del dorado ratifica que el destinatario de estas piezas era un miembro de la familia real, haciendo alusión a este candelabro que ustedes ven y que tiene muy escasa concentración de oro comparado con la cantidad de oro que tiene nuestro torero, que tiene una concentración muy gruesa en los roeles, en las hojas, en las coronas. O sea, esto nos llama la atención porque nos dice que posiblemente el destinatario de esta pieza, con el escudo de los Borbones, pudo ser alguien de la realeza. Esto, a la vez que nos daba alegría, nos generaba muchísimas más preguntas. ¿Cómo pudo llegar a Bogotá, a Santa Fe, de finales del siglo XVII y principios del XVIII, una pieza que estaba destinada a la realeza? Continuamos estudiando los esmaltes y empezamos a compararlo con las recetas del Buen Retiro. Aquí tomamos una muestra en una hoja pequeña, una muestra muy insignificante, fue analizada, continuamos en el microscopio óptico, en el microscopio electrónico y corroboramos que los verdes estaban obtenidos por la presencia del metal cobre. Este cobre aparece, por ejemplo, en esta receta del Buen Retiro, donde nos dice que se toma un cobre roxo o rojo, se corta en pedazos y se pondrá en un vaso de vidrio. O sea, van explicando cómo se obtenían los verdes. Esto también fue posible realizarlo para otros colores, no lo hacemos mucho más extenso por problemas de tiempo, pero se hizo para el azul, se hizo para el rojo, etc. Otra cosa interesante que nos muestra otro de las investigadoras españolas es que únicamente desentonaban los tonos castaños empleados en el corpiño de la dama y en los cabellos. Al parecer, este fallo, que se repite en algunas obras del Buen Retiro, lo ocasionaba el empleo de un óxido de manganeso de baja calidad. Este estudio encontrado sobre esta
figura de una mujer, nos llama poderosamente la atención porque son los mismos deterioros que encontramos en estos colores café o castaño de nuestro florero en la parte de la serpiente. Y cuando fueron sometidos a procesos de investigación de microscopía electrónica, encontramos que la composición se correspondía con la composición de los objetos deteriorados en España, en el Buen Retiro en esa época, era la presencia abundante de manganeso. O sea, cada vez la correspondencia de la materialidad nos daba a nosotros cuenta que efectivamente existía una posibilidad enorme de que este florero fue hecho en esa fábrica del Buen Retiro en sus primeros periodos. Otra investigación que nos abrió muchísimo los ojos y nos dio muchísimas luces fue un proyecto, una publicación donde nos decía que en el segundo periodo marca la influencia francesa con pastas más duras y menos moldeables y en el que se introdujeron nuevos colores como un rojo metálico y el oro. ¿Qué significa? Que antes de 1770 no existía oro en la fábrica y no existían colores rojos. Eso limita y nosotros llegamos a una conclusión que posiblemente el florero fue construido entre 1770 y 1785, 1786 por ahí. ¿Seguimos? Ahora, ya a finales de 1788, y eso es muy importante, empieza a haber una gran crisis económica que tiene relación directa con una amplia experimentación que tienen estos ceramistas. Tratan todo el tiempo de experimentar, de que esa cerámica que se conocía como porcelana tierna se convierte en cerámica de mejor calidad, y hace que muchas piezas salgan defectuosas. Eso hace que la inversión en materiales tan costosos como el oro o estos pigmentos empiece a generar una gran crisis, lo que hizo que se abriera una tienda para vender productos defectuosos. Esos productos defectuosos se empezaron a vender en el año 1788. O sea, 12 años antes del 1810. O sea, que da un tiempo prudencial para que esa pieza haya sido haber sido comprada en esta tienda y haber sido traída a Colombia. Y pudo haber llegado a manos de algunos comerciantes por ser una pieza, digamos, defectuosa. Y ahí continúa David con los deterioros y la restauración. Sí, gracias Mario. Esos datos son muy importantes porque hoy vemos la pieza del florero como un objeto extraño para nosotros, incluso feo, pues yo no lo tendría por lo menos en la sala de mi casa. Pero hay que entender que para 1810 esta era una pieza muy especial, una pieza prácticamente que única. Y estos elementos pues finalmente nos permitieron diseñar una serie de criterios, tanto de valoración como de restauración, para poder definir una serie de tratamientos. Ahora, esto pues con base también no solo en el estudio de la materialidad y de entender un poco dónde fue hecho el florero y en qué momento histórico, como ya lo ha mencionado Mario Omar, sino también a partir de las alteraciones y los deterioros presentes en la pasta cerámica. Vemos que en efecto pues, se trata de una pieza que tiene unos defectos o una serie de daños, digamos, que no pueden asociarse necesariamente pues, al hecho histórico, sea mitológico o no, del préstamo del florero. Sin embargo, pues esto es una pregunta que nos implica a nosotros tener que calificar o por lo menos evaluar con mucha certeza y con mucho rigor cuáles de esos alteraciones, digamos, las fracturas, las grietas, en fin, pueden considerarse como deterioros y cuáles no. Y la diferencia entre una alteración y un deterioro es básicamente pues que los deterioros implican una pérdida de valor para el objeto, mientras que las alteraciones no necesariamente se pueden considerar así. Aquí están viendo varias imágenes, ¿no? Algunas fracturas que habían sido reparadas, es un objeto que presentaba también unas intervenciones anteriores que pueden o no estar asociadas a, insisto, pues a ese mito de la reyerta y de que se haya caído y se haya roto. Entonces esto pues definitivamente nos hace proceder con muchísima cautela frente a las decisiones en torno a su restauración. Otro de los elementos que investigamos fueron precisamente los recubrimientos. Obviamente a simple vista pues no son observables y para esto hay que utilizar una serie de técnicas analíticas como la fluorescencia de rayos ultravioleta, y están viendo la imagen del escudo del florero en ultravioleta y fíjense que aparecen unas zonas con una fluorescencia fuerte o intensamente verde. Aquí hay otro ejemplo de este tipo de fluorescencia
que es una técnica, digamos, que se utiliza casi como un estándar en el estudio también de pinturas, de esculturas, en fin, eh, y que nos decidimos emplearla precisamente por el tipo de información que da. De estos materiales, pues tomamos muestras, aquí están viendo una imagen microscópica de ese material fluorescente que resultó ser un tipo de cera eh, presente, digamos, como rastros o como huellas dentro de la materia del florero. Lo que nos hace pensar si en efecto pues, era un florero o si se trataba más bien de un candelabro o algo por el estilo. En la parte inferior, esta es la parte inferior del florero, pues se encontraba este enorme resane en yeso, que no dejaban ver muy bien los elementos interiores, pese a que ya había indicios de otra serie de cosas que estaban ocurriendo ahí. Aquí lo que están viendo es una radiografía tomada desde la parte superior hacia abajo, y fíjense que aparecen unas zonas como esta, por dentro del florero, que tienen una densidad radiográfica distinta a la del resto del material. Hicimos unas especies de microexcavaciones para ver qué pasaba en esas esquinas. Encontramos fragmentos de cartón, una especie de relleno intencional que se le hizo al florero para poder instalar esa base que están viendo ahí, y que finalmente definimos que se trataba de una base de yeso, que por supuesto era una intervención que usaron para darle estabilidad al objeto y poderlo exhibir. No sabemos de qué momento es esa o fue hecha esa intervención. Creemos que posiblemente se hizo cuando la pieza ingresa al Museo Nacional, por lo menos sabemos que para 1894 esa intervención ya estaba hecha, porque en el grabado que les mostré de Ignacio Borda ya se ve que tiene o presenta esta base. Ahora, con estos elementos, pues lo que hicimos fue un proceso de restauración abierto a la vista del público. Diseñamos una propuesta, digamos, muy respetuosa, muy cuidadosa de restauración, en donde el propósito principal fue liberar este objeto de esas intervenciones que nos impedían verlo, para darle sobre todo pues una dimensión adicional al florero, que desde que entró a formar parte de la colección del Museo Nacional en el siglo XIX, pues nunca había tenido. Y esa dimensión implica poder ver que en efecto la parte inferior del florero pues corresponde o tiene estos orificios que son parte de su materialidad, y que posiblemente nos están hablando de una pieza mucho más compleja, que se corresponde precisamente con estos ensambles que hacían en la fábrica del Buen Retiro, ¿no? Corroborando de ese modo pues lo que estaba ocurriendo y los resultados que íbamos obteniendo a lo largo de la investigación. Esto es importante porque también condujo a pensar nuevas maneras de exhibir este objeto. No fue solamente una propuesta de investigación y después de intervención del objeto, sino también una propuesta de museografía y de cómo hacer que el público viera este objeto desde distintos ángulos, más que cerrar las preguntas a un discurso muy oficial, histórico, centrado en el objeto. Lo que quisimos, y en esto pues el Daniel Castro, en ese momento, como lo mencionó Mario Omar, director del museo, pues también fue muy abierto a que estos objetos, pues lo que tienen que hacer es generar más preguntas, ¿no? Y eso pienso yo que a veces es el resultado de cualquier buena investigación. Sigue, Mario. Bueno, a mí me parece interesante la propuesta que hizo en ese momento el museo, y fue que todo el proceso de investigación, el proceso de restauración se hizo a la vista del público, lo que generó digamos, una atención mayor para nosotros que estábamos trabajando con una pieza frágil, con una pieza que desconocíamos y que no sabíamos, y de una importancia enorme. Este fue un proyecto que tuvo que pasar al ministerio, pasó por un grupo de expertos y tuvo que ser aprobada la intervención por la ministra. En ese momento se generó una exposición que se llamó Hable el Florero. Hablé con él, que es el título que le pusimos a esta charla, precisamente en homenaje a aquella exposición, y atrajo muchísimo público. Se hizo durante todo el proceso. Fíjense que acá el florero está con varias fotografías en diferentes dimensiones. Durante
ocurría todo el proceso de investigación y donde íbamos a ver si nos autorizaban a hacer esa intervención, que fue lo que comentó David, de quitarle la torta esa de yeso que lo sostenía. Esa fue una de las, digamos, exposiciones temporales que se hicieron. Y ya una vez que se concluyó la restauración, aquí, como hablaba David, la exposición que se hizo, aquí ven a David con William Gamboa, están exponiendo el florero sobre un vidrio, sobre un espejo, para que se pueda ver la parte inferior de esos posibles ensambles. Esa técnica todavía se utiliza en este momento en el museo para exponerlo. A partir de ahí empezaron a revelarse muchísimas historias, se generó una gran expectativa y hubo mucho cubrimiento de la prensa. Y vemos aquí cómo hemos podido lograr ver, digamos, cómo se hizo esa exposición, cómo se mostraron las muestras para que el público pudiera observarlas en microscopios, incluso se hicieron ampliaciones de las microfotografías que tenían, digamos, una dimensión completamente diferente de lo que era el florero. Era muy difícil para el público, muy estimulante entender que estas imágenes que estaban viendo eran imágenes que tenían una relación directa con la materialidad del florero, con sus deterioros, con la composición de sus esmaltes, etcétera. Y entonces eso fue bastante atractivo, hubo una gran participación de la comunidad, la gente, se puso un buzón para que la gente le hiciera preguntas al florero y se hacían muchísimas preguntas. Y tratábamos de responderlas. Aquí vemos cristales que aparecen en el yeso de la base que se sacó, imágenes, por ejemplo, de un corte de una de las hojas con los diferentes, digamos, capas de barniz que se aplicaron esmaltados, y así sucesivamente todas estas imágenes que en definitiva generaron este boom y que, como yo les dije, hubo una repercusión muy grande en la prensa, en la revista Semana, y aparecieron incluso artículos amarillistas, o este especial de qué pasó con el florero Llorente del profesor Superó, donde incluso yo aparezco como un personaje lo más chistoso, que atrajo muchos niños en ese momento, y también hizo que muchos jóvenes se acercaran. El florero que habla, el florero empezó a contar sus secretos, eran algunos de los titulares. El florero de Llorente no era un florero, fue otro de los titulares. Nos han engañado durante muchísimo tiempo, un florero que no es florero. Y ya casi para finalizar, a mí me gusta llamar muchísimo la atención sobre qué es lo que ocurrió con esta figura emblemática de la historia de Colombia, con un objeto que da lugar al nombre de uno de los museos más importantes del país, Museo de la Independencia, Casa del Florero. Era un objeto que carecía de investigaciones profundas y aún continúa haciéndonos muchas preguntas a los investigadores, a los jóvenes que empiezan a trabajar en el campo del patrimonio, en el campo de la investigación, de la historia del arte, etc. Eso que ocurre con ese florero ocurre con la mayoría de los bienes culturales muebles que existen en nuestro país. Nuestros museos están llenos de floreros o de piezas que están esperando que nos acerquemos a investigarlas, que nos cuenten sus secretos, que esa materialidad revele, digamos, historias que tienen guardadas del pasado. Ese es un ejercicio que yo en mis clases hago con estudiantes en las regiones, pero también, en este caso, con estudiantes de la Universidad de los Andes. Les pregunto, ¿quiénes conocen qué es la historia del florero? Todos la conocen y les pido que me lo dibujen. Y cuando lo dibujan, esto ocurre. Eso también ocurre en las regiones. Lo hemos hecho en Monguí, lo hemos hecho en Ambalema, lo hemos hecho en Mariquita, San Sebastián de Mariquita, Tolima, y esta es la imagen que ellos florean. Por eso me parece a mí interesante cómo, a pesar de que sea o no sea un florero, ya para las futuras generaciones de colombianos continuará siendo un florero. Y es muy importante, David pasa, la última diapositiva, es muy importante, y esa es una diapositiva que pongo para que la directora Elvira la vea. Yo llevo a mis estudiantes cuando se podía, ahora lo veremos virtualmente mientras tanto, para que una vez que lo dibujan se acerquen, que los mismos guías o educadores del museo le expliquen la historia del florero, y a veces las historias son muy interesantes porque ya incluso ellos van enriqueciendo historias, van enriqueciendo con anécdotas, con otros secretos que le van dando, y eso hace que esta figura emblemática, símbolo, digamos, de la independencia y de la construcción de Colombia como nación, tenga tantos secretos y que la materialidad haya sido una de las vías para obtener muchísima información y responder a muchas preguntas de esta pieza,
que aunque para algunos sea fea, para mí me parece que no es un objeto feo ni espantoso como lo nombran, es un objeto que hay que dimensionar en la Bogotá del siglo XIX, principios, donde todas las cerámicas eran café o rojas o grises, y este era un objeto brillante, dorado, rojo, verde, azul y a todo color. Creo que para finalizar, David hablará un poco de lo que se está haciendo desde la Universidad de los Andes en este momento. Sí, gracias Mario. Muy brevemente, pues estos procesos continúan. Actualmente, pues desde hace unos 5 años la universidad se interesó por montar un laboratorio de estudios de artes y patrimonio, que es un espacio transversal de investigación donde pues seguimos armando proyectos y trabajando para conocer mucho más los objetos desde una perspectiva que involucre pues también su materialidad, y esto pues también alimentando muchos de los procesos académicos de la maestría en patrimonio cultural mueble, que hace parte pues, de nuestra escuela de posgrados. Y bueno, creo que en este momento lo importante es escuchar o poder dar respuesta a sus preguntas o a sus inquietudes, así que pues estamos listos a poder responderlas. Listo. Muchísimas gracias, David y Mario Omar. Tenemos varias preguntas. Entonces, Mariana nos pregunta por qué históricamente confundimos al objeto y empezamos a reconocerlo como florero. Parte de esa confusión, como lo mencioné, gracias Mariana por la pregunta, viene justamente de la descripción que se hace en el acta de entrega de 1882, cuando Epifanio Garay dona este objeto a la colección del Museo Nacional. Y en ese momento, en el acto lo describen como un florero o los restos de un florero. Y creemos que es desde allí donde comienza a pegar, digamos, el nombre o la idea. Obviamente, pues no es fácil entender muy bien cuáles eran los floreros y esa cultura material que existía en el siglo XIX, asociada también a este término, porque hoy en día pues, uno piensa en un florero y por eso la gente dibuja en efecto pues, un jarrón, una base, en fin, ¿no? Esto lo tenemos todos ya muy metido en la cabeza, pero realmente otro de los términos que aparece allí, como les mostré, pues es el de ramillete, ¿no? Y los ramilletes eran centros de mesa, eran unos objetos complejos, que creo que nuestro florero va más como en esa línea. Vemos que la parte de abajo claramente es un ensamble de un objeto mucho más complejo. No sabemos si se perdió durante los momentos del grito de la independencia del 20 de julio o si definitivamente lo único que llegó y que Llorente compra es este fragmento, este pedazo, para que funcione, digamos, como un objeto con otro uso. Pero sí, los ramilletes, digamos, eran centros de mesa, también la presencia de la cera, pues puede estar indicando que se trate de un candelabro, en fin, esto pues definitivamente no se puede establecer con certeza. Muchas gracias, David. Emma Zapata pregunta, ¿qué tan probable es que el florero pueda ser por su forma una caja para guardar rapé? A ver, yo tengo la misma idea que tiene David. De hecho, hay una pieza en el Museo de Madrid de un dessert que tiene unas texturas muy similares al florero. Pienso que por la presencia de ese escudo de España, de esa riqueza en oro, tiene que haberse una pieza de un gran valor, y quizás no sabemos si a Colombia llegó incluso solamente parte de ese gran desierto, porque el desierto puede tener 15, 16, 20 piezas. Aquí no sabemos, no tenemos ninguna información. De hecho, eso es lo que da lugar, mucha gente pregunta, ¿cómo si se rompió el florero y uno va al museo hay un florero? La pieza que vemos por el tamaño que tiene, por el fondo, o sea, que tiene unos 10 centímetros, por el ancho, pues, tiene una capa completamente cuadrada, o sea, un ancho, como un borde superior completamente cuadrado, donde se ve que iba un ensamble, que iba una capa o una pieza de metal. Nos dice que ahí posiblemente nunca fue un florero. Tiene que haber sido una pieza, como decía David, un dessert, un remillete, una pieza centro de mesa, y por eso la pidieron precisamente, por eso la pedían los criollos para adornar una mesa como un centro de mesa, y ahí es que tiene mucha más razón. Ahora, ¿Ha sentido? Sí.
y tiene mucho sentido que haya llegado a manos de Epifanio Garay, porque la historia dice que lo tuvo durante mucho tiempo fue precisamente Espinosa, el pintor Espinosa, y Espinosa fue cuñado de Morales, el que generó entonces todo concuerda perfectamente. Yo quería agregar que una de las primeras hipótesis que manejamos antes de tener a disposición las radiografías y de liberar la pieza para ver los ensambles de la parte inferior, era que podía tratarse por su sección cuadrada y por su volumen interno de un tintero, que eran unos tipos de piezas que también pues, se utilizaban en este momento. Ahora, con relación a la caja de rapé, pues no es muy probable por el volumen. Si las cajas de rapé en el siglo XIX eran metálicas, eran portátiles y eran mucho más pequeñas, ¿no? Y además tenían que tener una tapa porque el rapé era un polvo y si no se escapaba, y en este caso pues no cumple como con esas condiciones. Manuel Rodríguez nos pregunta cuánto costó la restauración y cómo es el soporte museográfico del florero. David. No, pues es que más que la restauración fue todo el proyecto de investigación, fue un proyecto de investigación financiado pues en ese momento por la universidad y por el propio museo, ¿no? De la Independencia. Creo que ahí pues no se puede estimar eso en términos de costos económicos, ¿no? Insisto, porque no fue que el museo nos contratara o contratar un restaurador, en fin, para poder hacerlo. Entonces, en ese sentido, pues no lo calculamos, simplemente fue una propuesta conjunta en el marco, insisto, de esta celebración del Bicentenario. Listo, y la otra pregunta que hizo él de cómo es el soporte museográfico del florero. Bueno, en este momento hay un vidrio, hay un espejo y hay un soporte que incluso a veces se mueve un poquito. Es un soporte metálico que lo aguanta para que se pueda ver reflejado en el espejo los orificios y se pueda ver pues, de forma lateral todos los 4 lados del florero. Como aparece en la primera imagen de nuestra presentación, si se puede poner, David. Sí, de acuerdo. Ya lo voy a compartir para que se vea mejor. Perdón un segundo. Es esta, ¿no? Ahí se ve el soporte metálico y se ve el espejo que permite ver pues todas las dimensiones del florero. Andrea López pregunta, ¿qué otros mitos de piezas emblemáticas en la historia colombiana han tenido oportunidad de confirmar o desmentir? Bueno, qué buena pregunta, Andrea. A mí me parece que hay un proyecto que nosotros hicimos también trabajando, fue el último proyecto que hicimos en el Eternado, y que también fue un proyecto con varios profesionales, con un grupo grande, sobre el acta de independencia. Hay un video incluso que ustedes, y hay un libro que tiene el Museo de la Independencia, ya que en el año 2010, justamente cuando el Bicentenario, una persona fue a vender el original del acta y se generó toda una expectativa, lo fue a presentar en el Club El Nogal, esa acta durmió en el Capitolio Nacional del 19 al 20 de julio, y resulta que el 20 de julio, cuando se abrió el acta, la urna bicentenaria, apareció otra acta y a partir de ahí se generó toda una investigación y encontramos que muchos museos tenían ese acta. Hicimos una investigación sobre los facsímiles de esa acta de independencia y se hizo una exposición muy bonita en el Museo de la Independencia, donde se pusieron todos los facsímiles que se hicieron desde el año 1850, del año así, hasta las que se hicieron en el año 1956 por el Banco de la República. Creo que eso fue otro mito con un símbolo o desmitificación con un símbolo, porque definitivamente Colombia no cuenta con acta de independencia, lo que tiene un acto en el Cabildo que se perdió, y eso fue, digamos, un cuadro, un homenaje que se hizo, un invento de un calígrafo, Simón Cárdenas. A partir de ahí se litografió por un personaje que se llama Duque Uribes en París, y a partir de ahí surgió toda esta historia del acta de independencia. Colombia no tiene un acta de independencia como tal, lo que tiene es esta imagen que tiene muchos de los museos colombianos.
No sé si David quería también contar otro caso o si seguimos a la siguiente No, pregunta. no, estaba muy Ok, bien, estaba listo. muy bien, sí. Andrea nos pregunta otra vez, ¿conocen casos de piezas que históricamente se les haya otorgado un valor, pero que no necesariamente estén directamente relacionadas con un hito histórico? ¿Qué implicaciones creen que tiene para la sociedad el darse cuenta que una pieza emblemática no necesariamente hizo parte de este hito histórico? Sí, por ejemplo, hay otra pieza de estas mitológicas que es el reloj de Antonio Nariño, que está en el Museo de Antonio Nariño en Villa de Leyva. Esta pieza pues dice que cuando Nariño muere el reloj se para, ¿no? Se detiene. Entonces ahí está. Pasa también muchísimo con los inmuebles, no solamente con el patrimonio mueble, sino con muchos edificios que por mucho tiempo han sido valorados por corresponder o pertenecer a un personaje o a un momento histórico determinado, eh, siendo, digamos que mitología también, ¿no? Entre ellos pues está la actual sede del Museo de Bogotá, que es una casa que ubicada en la calle 10 entre carreras cuarta y tercera en la Candelaria, que por mucho tiempo pues, se denominó la Casa de la Independencia, precisamente porque se creía que allí se había firmado el acta de independencia de 1810, que pues, por supuesto no tiene ningún sentido pensarlo en esos términos. Pero para responder la segunda parte de su pregunta, Andrea, yo creo que digamos, es importante conocer esto, no para desmitificar los objetos, ¿no? Sino más bien para darles una dimensión adicional basada en evidencias y enriquecer más bien esos mitos o hacerlos en algunos casos más compatibles con la realidad histórica. Creo que desde mi punto de vista el punto central es ese y la necesidad de seguir investigando estos objetos eh, no es decirle a la gente que no son objetos importantes ni mucho menos, sino por el contrario, complementar esa valoración, pero a través de un conocimiento, no a través de una especulación que por desgracia, pues por tratarse de objetos tan emblemáticos, muchas veces son poco investigados o las investigaciones no son lo suficientemente rigurosas. Yo quería añadir ahí, me parece importante lo que pregunta Paola. De hecho, Paola cuando fue estudiante, juntos fuimos a un museo, que es el Museo de la Quinta San Pedro, y ahí hay un momento interesante cuando la guía hace la visita a los niños y se para frente a la cama de Bolívar y se pone muy seria, se pone muy triste y dice, en este lugar, tal día, tal hora, dejó de existir el libertador Simón Bolívar. Y todos los niños quedan completamente impactados y miran la cama y la cama no es cierto que sea la cama porque Bolívar murió de tuberculosis, cuando la gente moría de tuberculosis las camas las quemaban. Entonces, eso va a pasar, eso pasa en muchos, y hay muchos museos que todavía tienen piezas. A mí me parece que al contrario, más que demitificar, lo que hacen es redimensionar estas piezas y la gente se acerca más a ella y le entiende más en un plano que le quede más cerca, porque el florero es una pieza un poco alejada de la gente y pienso que este tipo de investigación, que la gente entienda cómo se hizo, de qué está hecha, cómo se rompió, qué pudo haber sido hecha, que puede ser hasta una pieza defectuosa, se humaniza, se llega más al público y la gente entiende más lo que es la pieza, pero también el significado cultural que estas piezas tienen. Creo que es un ejercicio que hay que hacer en todos los museos del país, con todas las piezas. Estamos trabajando incluso ahora con piezas importantes de la historia del arte, como la iconografía de Bolívar o la de Santander o de los próceres, que también tienen muchos mitos, muchos secretos. Creo que hay mucho trabajo en ese campo, en el área de patrimonio cultural. Listo, tenemos una pregunta de Jimena Guerrero. Pregunta si pudieron encontrar otras piezas iguales al florero. A ver, aquí en Colombia no, encontramos piezas similares, como bien lo mostró Mario Omar, sobre todo en Madrid. Y hay, por supuesto, en el Museo de la Cerámica en España, pues piezas que comparten elementos estéticos, t-shirts, centros de mesa, en fin, cosas más complejas, distintos tipos de objetos, pero que se acercan, por lo menos visualmente, a lo que tenemos acá. Piezas acá similares en Colombia, eso sí le digo que no hay, o por lo menos yo no las he visto. Claro, similares, pues
es un término bastante poroso, ¿no? Ahí cabe mucha cosa y ya uno viendo ya, después de haber hecho la investigación, pues se da cuenta que las cerámicas son bastante distintas y que las de Alcora o Fayence, como también se llaman, pues son unos tipos cerámicos muy definidos, ¿no? No sé si Mario quiera complementar. No, estoy de acuerdo. Listo, parece que no tenemos más preguntas. Entonces, muchas gracias a todos por sus preguntas. Gracias a Camila López que nos ayudó hoy. Y especialmente gracias a ustedes dos, Mario Omar y David, por la conferencia. Espero que No, con todos los hayan gusto. disfrutado. Muchas gracias Gracias por al museo. gente, muchísimas gracias. Listo. Los invitamos a estar pendientes de las próximas actividades que hará el Museo de la Independencia, Casa del Florero. Feliz